tardes, licenciado. Mi nombre es Brenda Elizabeth López Mendoza. El equipo está integrado por Juliana Montserrat Esteban Villegas, Saraí Cervantes y José Carlos Lozano. El tema que vamos a exponer a continuación es el procedimiento en materia penal internacional y para ello será importante dar una pequeña explicación de qué es el derecho penal internacional. Este se crea a inicios del siglo XX, pero se concreta al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Tiene como antecedente el derecho de gentes, que esta denominación se adoptó gracias a Jeremy Bentham en el año de 1879 y es una disciplina jurídica que nos va a ayudar a hacer referencia a la organización de los pueblos. Este derecho, como muchos doctrinarios prefieren llamarlo, derecho internacional público, es la base y el punto de referencia para la creación del derecho penal internacional. El doctor Rodolfo García nos dice que este derecho inicia a raíz del desarrollo de los principios del derecho penal internacional y va a ser una disciplina jurídica moderna. La siguiente, por favor. La siguiente. Y bueno, una anterior. ¿Y qué va a ser este derecho? Este derecho es una rama del ordenamiento internacional cuya misión es proteger los bienes jurídicos más importantes de un orden social internacional a través de normas jurídicas que la transgresión de estas normas jurídicas van a traer aparejado una responsabilidad penal internacional. Otro concepto que podemos encontrar es que nos dice que es una rama del derecho internacional público que va a castigar los crímenes de mayor gravedad para la colectividad internacional. Siguiente, por favor. Y este se clasifica de tres formas. La primera es de manera universal, la segunda es de manera general y la última es de manera particular. La primera hace referencia a todas estas normas penales y el procedimiento penal, pero que va a ir solamente enfocado a las personas que formen parte de esto. El general nos dice que solamente va a obligar a determinadas naciones y el particular que solamente va a obligar a ciertos estados. La siguiente, por favor. Y hay una doctrina que nos dice que hay una diferencia en lo que es el derecho penal internacional y el derecho internacional penal. El primero hace alusión única y exclusivamente a todo lo que tiene que ver con la Corte Penal Internacional y el derecho internacional penal hace referencia a solamente sancionar todos aquellos delitos que se encuentren en tratados internacionales y que esos estados formen parte de esos tratados internacionales. Siguiente, por favor. Y bueno, una vez que ya sabemos esto, ¿cuál será el órgano encargado de llevar este procedimiento? La siguiente, por favor. Será la Corte Penal Internacional. La que sigue. Y bueno, pues esta Corte Penal Internacional nace a raíz de la Segunda Guerra Mundial como una necesidad de poder erradicar pues todas estas cuestiones que se dieron de guerra y que lesionaron a la humanidad. Pero se dice que anterior a esta Segunda Guerra Mundial ya había criterios de poder generar un órgano permanente que pudiera sancionar delitos, pero que exclusivamente tendrían que ver delitos en contra de la moral y lesiones a la humanidad. La siguiente, por favor. Siguiente. Y bueno, pues esta corte es un órgano permanente y complementario que se va a encargar de investigar y juzgar a los responsables de crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de agresión y de guerra. La que sigue. Y como antecedentes históricos a esta corte, pues empezaremos con el año de 1872 con la propuesta con la propuesta del cofundador de la Cruz Roja, del Comité Internacional de Cruz Roja, en el cual nos dice que había una necesidad
de crear un órgano jurisdiccional internacional que pudiera sancionar todas esas violaciones a los tratados de Ginebra que se dieron en ese entonces. Posterior a ello, en el año de 1899, nace la Conferencia de La Haya, y en el año de 1914 da inicio a lo que fue la Primera Guerra Mundial, y esta concluye en el año de 1918, y posteriormente, en el año de 1919, nace el Tratado de Versalles. Siguiente, por favor. Y posterior al Tratado de Versalles, en el año de 1939, nuevamente caemos en esta situación de guerra. Se origina la Segunda Guerra Mundial, que va del año de 1939 hasta el año de 1945. Y aquí fue un detonante importante porque justo el 8 de agosto de 1945 en Londres se firma un acuerdo entre los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, en el cual concretan el crear un tribunal militar internacional que pudiera juzgar todos estos crímenes que se realizaron en la Segunda Guerra Mundial, llamados los tribunales de Nuremberg. Y bueno, pues estos tribunales fueron una referencia para los principios, el desarrollo de principios del derecho penal, del derecho internacional público. Posterior a ello, en el año de 1947 surge la Guerra Fría, y en el año de 1948 se da la Declaración de los Derechos Humanos. Y el 13 de diciembre de 1950, la ONU aprueba los principios de los tribunales de Nuremberg, y después de esto se crea el Tribunal de la antigua Yugoslavia para poder sancionar todas estas cuestiones que se originaron en este lugar. Y un año posterior nacen los tribunales de Ruanda. Siguiente, por favor. Siguiente. Y posterior a los tribunales de Ruanda, nace el Estatuto de Roma, que es el que toma como referencia la Corte Penal Internacional. Y en el 2002 entra en vigor. Siguiente. Y como antecedentes históricos de este procedimiento es los tribunales de Nuremberg, los juicios de Tokio, el Tribunal de Ruanda y el Tribunal de Yugoslavia. A continuación, mis compañeros darán la siguiente información. Gracias. Bueno, hay que mencionar que el Tribunal Penal Internacional es un tribunal de última instancia, ya que pues es la última instancia a nivel internacional en el cual pues recurren los particulares cuando pues estos sufren una violación por parte de los estados. El estado comete un delito, entonces tiene pues que intervenir lo que es la Corte Penal Internacional. Como ya lo mencionó mi compañera Elizabeth, la Corte Penal Internacional se consolida como tal lo que es el 17 de julio de 1998, derivado de lo que fue de lo que fue el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma fue lo que dio origen a lo que hoy actualmente conocemos como Corte Penal Internacional. 120 estados fueron los que aprobaron este estatuto y como tal, pues ya entró en vigor el 1 de julio del 2002. Siguiente, por favor. México y la Corte Penal Internacional. De un inicio, México no pudo firmar lo que es el Estatuto de Roma, porque tenía que adecuar lo que es nuestra Constitución para que pues no violara lo que es nuestra Carta Magna. Entonces, el 7 de septiembre del 2000 se aprobó por parte del Senado, después se ratificó hasta
hasta el año 2001, pero como les mencioné, se tuvo que pues adecuar para pues que no violaran nuestra Constitución, y hasta el 2005 pues ya como tal la Cámara del Congreso pues ya la aprobó. Siguiente, por favor. Dentro de lo que es el proceso y ante la Corte Penal Internacional encontramos los principios de complementariedad. Hace alusión a que cuando un país no juzga o no puede juzgar los hechos que son la base o que constituyen un delito, ya sea como lo que comentó mi compañera Eli, genocidio, lesa humanidad o cualquiera de los que encontramos dentro del Estatuto de Roma, entrará lo que es la Corte Penal Internacional. Otro de los principios que encontramos es el nullum crimen sine lege, que esto dice, a la letra pues nos dice que el crimen debe de estar definido en el momento de la comisión y que sea competencia de la Corte. Nulle pena sine lege, un condenado por la Corte solamente puede ser penado como ordena el estatuto. Y retroactividad, nadie puede ser perseguido por la Corte por hechos o delitos cometidos con anterioridad a su entrada en vigencia. También encontramos lo que es la responsabilidad penal individual, que menciona que no será objeto de la pretensión punitiva las personas jurídicas, salvo como un hecho agravante o por asociación ilícita. También encontramos que los menores de 18 años no podrán ser juzgados por la comisión de un presunto crimen. También encontramos otro principio, que es la improcedencia del cargo, ya que todos son iguales ante la Corte, aunque el acusado sea, por ejemplo, un jefe de Estado. O sea, no importa qué cargo tenga, o sí puede ser lo que es un presidente, eso no le exime de la responsabilidad penal. No prescriben, estos delitos no prescriben en ningún momento, y también es que la responsabilidad por cumplimiento de cargo no exime de la responsabilidad penal. Cabe mencionar que estos principios por los cuales se rige lo que es el proceso ante la Corte Penal Internacional son de suma importancia, ya que de alguna manera se trató de subsanar lo que anteriormente se había realizado con lo que son los tribunales ad hoc. Ya como lo mencionó Eli, pues son de Yugoslavia, Ruanda y en su momento Nuremberg o Tokio, ya que en estos tribunales no se tenía como tal contemplado lo que es Tokio y Nuremberg, no se tenía contemplado como tal el delito, sino que fue la marcha, se fueron creando los tipos penales. Entonces esa es una de las características que no se le sanciona, pero sí se ve muy marcado a comparación de que se tuvieron que crear los tipos penales a posterior para pues poder llevar un proceso. También la siguiente, por favor. Encontramos que la naturaleza jurídica de la Corte Penal Internacional está en su artículo 5, en el cual se delimitará los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional. En su conjunto tendrán plena competencia pues de los siguientes crímenes. La siguiente, por favor. En el artículo 6, en el Estatuto de Roma encontramos genocidio. En el artículo 7 del mismo estatuto encontramos los crímenes de lesa humanidad. En el 8 encontramos los crímenes de guerra. Y en el 8 bis encontramos lo que son los crímenes de agresión. Gracias. Para poder entender el procedimiento, debemos de tener en cuenta cómo es que se conforma la Corte Penal Internacional. Primero, podemos mencionar
la presidencia. La presidencia es un órgano muy importante, ya que ésta encuentra integrado por un presidente y por el primer y segundo vicepresidentes. Estos funcionarios son electos por mayoría absoluta de los magistrados. Su cargo es renovable cada 3 años y dentro de las obligaciones que tienen es que dentro de las obligaciones que tienen es que están a cargo de la administración y con excepción de la oficina de la fiscal, aunque la presidencia coordina y observa la concurrencia del fiscal en todos los asuntos de mutuo interés. Posteriormente también podemos encontrar las cámaras. Las cámaras existen 3 divisiones: división de apelación, división de juicio, división de prejuicio. Cada división es responsable de llevar a cabo sus funciones judiciales que le competen dentro de la misma corte. La división de apelación se encarga de se encuentra integrada por lo que es el presidente y 4 magistrados. En lo que concierne a la división de juicio y prejuicio, cuentan con 6 magistrados, cada una de las cuales pues podemos encontrar que estos magistrados deben de tener experiencia en lo que van a juzgar, deben de tener una carrera magisterial con un amplio conocimiento de qué es lo que van a juzgar. Posteriormente encontramos lo que es la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y esta es la instancia encargada de determinar si una situación de determinado país cumple los requisitos establecidos en el Estatuto de Roma para solicitar la autorización para comenzar una investigación de oficio de los crímenes, pues, de genocidio, de lesa humanidad, de guerra o agresión. Posteriormente también encontramos lo que es la Secretaría, y la Secretaría se encarga de todos los aspectos relacionados con la administración de la Corte, y pues se encuentra también presente los servicios de traducción, finanzas personales y demás servicios exclusivos de la Corte, pues porque la Corte pues también genera un gasto, y pues esta se encarga de administrar ese tipo de erogaciones, de toda la cuestión administrativa. La siguiente, por favor. Dentro del organigrama podemos encontrar que el presidente está, o a la cabeza está el juez Chile Boe Osui, ¿sí? Es desde Nigeria, el vicepresidente Juan Robert Frem de República Checa, segundo vicepresidente Juan Marc Perrin de Vichy, Francia. Posteriormente, 18 jueces organizados dentro de la división de cuestiones preliminares, división de juicio y división de apelaciones, como ya les mencioné antes. El fiscal Fotu Bensouda de Gran Bretaña, vicefiscal James Stewart de Canadá, secretario Peter Lewis de Gran Bretaña. Este organigrama es el actual. Y también encontramos que existe una oficinas, o yo lo veo así como lo que nosotros conocemos aquí como lo que son los abogados públicos de las víctimas, porque pues luego no tienen pues la solvencia económica pues para estar pagando un abogado que pueda llevar la cuestión de la parte de la víctima. Entonces existe esta oficina, y como tal pues subsana de alguna manera, y pues es algo muy importante que la Corte trata de que la víctima pues no quede desprotegida. La siguiente, por favor. Entonces, pues ya como les dije, la Corte Penal Internacional se encuentra conformada mediante 18 magistrados, los cuales son elegidos por votación secreta dentro de la Asamblea. Para esta elección se toman 2 condiciones. La primera de ellas es un aspecto personal y profesional, que cada uno de los magistrados
de cada uno de los magistrados de los 5, eh, pues de acuerdo a su género, de acuerdo a la especialidad y área geográfica. Partiendo de pues esta lista encontramos lo que pues es la lista A, que se encuentran incluidos los candidatos con mayor competitividad en materia de la Corte Internacional, tiene personalidad jurídica propia a nivel internacional y además cuenta con capacidad pues jurídica. Posteriormente, en la lista B encontramos que se encuentran contemplados los candidatos con gran aptitud en el área de afines al derecho, como el derecho humanitario internacional y la codificación de los derechos humanos, así como una amplia experiencia profesional que sea de relevancia para el trabajo judicial de la Corte. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, dentro de lo más rescatable que podemos encontrar en meses recientes es que la primera persona de nacionalidad mexicana en ocupar una magistratura de la Corte Penal Internacional es bueno, en su momento fue candidata en diciembre del 2020, después de pues un proceso pues muy demandante porque pues fue la que tuvo mayor puntos. Encontramos a Flores Leira y pues ella pues fue electa magistrada y pues su cargo durará 9 años y es relevante porque pues como ya lo dije es primer persona que tiene la nacionalidad mexicana y que está representando a México en la Corte Penal Internacional. Bueno, pues por mi parte sería todo. Cedo el uso de la palabra a mi compañera Saraí para que desarrolle más el tema. Buenas tardes, yo les voy a hablar acerca de los derechos que tiene el acusado y lo importante que son las víctimas durante este proceso. Para iniciar, debemos de tener en cuenta quiénes pueden ser investigados por la Corte. Y bueno, aquí tenemos que solo puede juzgar a personas naturales. Estas tienen que ser presuntamente responsables por la comisión de algún crimen bajo su jurisdicción y su competencia. Las personas jurídicas, y para esto son las empresas transnacionales, entre otras, y bueno, aquí estas quedan fuera de la competencia de la Corte, ya que aún no existe un Consejo Nacional para poderlas juzgar. Y el artículo 25 del Estatuto de Roma nos dice que será responsable de un crimen de la competencia de la Corte quien actúe en la comisión del crimen, lo ordene, lo proponga, induzca su realización, actúe en calidad de cómplice, encubridor, colaborador o contribuya a su materialización. Siguiente, por favor. Para esto voy a mencionar únicamente la fase de investigación y bueno, aquí para que se pueda iniciar se debe realizar una serie de acciones que van encaminadas a determinar si es viable o no realizarla. Para ello se debe tener en cuenta que la situación no haya sido objeto de investigación por alguno de los estados parte o que el responsable de los crímenes no haya sido juzgado y esto debe ser respetando el debido proceso y que la situación revista de la suficiente gravedad para ser materia de la Corte. ¿Cuándo se inicia una investigación? ¿Cuándo se inicia una investigación en la Corte? Bueno, cuando el fiscal encuentre la suficientemente gravedad, aquí se inicia y aquí se solicita autorización ante la Sala de Cuestiones Preliminares y ya esta es quien decide si se autoriza o no. Y si esta es autorizada, pues ya se les tiene que brindar toda la información a las víctimas, representantes al acusado y en este caso a su defensa. Siguiente, por favor. ¿Cuándo y quién dicta orden de arresto al acusado? Bueno, aquí únicamente la Sala de Cuestiones Preliminares
dicta el orden de arresto y este será necesario cuando se tiene que asegurar a la persona para que ésta pueda comparecer, si se cree que el acusado puede poner en riesgo el desarrollo de la investigación y cuando la detención impida que se sigan cometiendo crímenes de competencia de la Corte. Y posterior a esto se lleva una audiencia. Siguiente, por favor. Se lleva una audiencia de confirmación de cargos. ¿Qué es esto y cuándo se hace? Bueno, esto viene en el artículo 61 del Estatuto de Roma y en esta audiencia la fiscalía informa al procesado los cargos por los que cargos que son por los que se solicita su enjuiciamiento. Siguiente, por favor. Aquí vamos a mencionar los derechos del acusado. Estos serán que pueden ser oídos públicamente y a una audiencia justa e imparcial, así como las siguientes garantías en pie de igualdad: a ser informado sin demora detallada, a disponer de tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa, a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo, a obtener asistencia de un intérprete competente y contar con las traducciones adecuadas de si en las actuaciones de la Corte o en documentos empleados se emplea un idioma que no comprende o hable. Siguiente, por favor. A no ser obligado a declarar contra sí mismo, a declarar de palabra o por escrito, a que no se invierta la carga de la prueba, ni se le obligue a presentar contrapuestas. Además, aquí el fiscal va a estar obligado a presentar a la defensa las pruebas con las cuales cuenta, tenga acceso o estén bajo su control. Siguiente, por favor. Bueno, eso fue todo respecto al acusado. Ahora vamos a mencionar todo lo que esté relacionado con las víctimas. Aquí, la incorporación de las víctimas a los procesos que lleva la Corte Penal resulta algo muy novedoso. En el sistema de la Corte, estas son asumidas como sujetos activos y todo esto fue, bueno, después de que se logró la negociación del estatuto, se logró equilibrar los derechos de las víctimas, así como los derechos del acusado. La Corte reconoce 3 grandes grupos de derechos como elementos para dignificar y humanizar la relación con las víctimas. Estos son 3. El primero es la participación, el segundo es la protección y asistencia, el tercero es la reparación. Y bueno, ¿quiénes son víctimas para la Corte? Aquí existen 2 tipos de víctimas según la regla número 85 de las reglas de procedimiento y prueba de la Corte Penal. Las víctimas van a ser personas naturales. ¿Estas quiénes son? Son aquellas que han sufrido el daño directo por medio de un sufrimiento emocional, un daño físico o alguna pérdida económica. Estas se van a dividir en 2, que son las víctimas directas y víctimas indirectas. Las víctimas directas, como ya se los mencioné, son las que han sido afectadas por un crimen de competencia de la Corte y se encuentran consignadas en la orden de arresto, y las víctimas indirectas son aquellos familiares, personas dependientes de la víctima directa. Y bueno, las organizaciones o instituciones que hayan sufrido daños directos a alguno de sus bienes y todo aquello que esté relacionado, todos aquellos lugares y objetos que estén relacionados con fines humanitarios. La siguiente, por favor. ¿Cuándo pueden participar las víctimas dentro de los procesos de la Corte? En primer lugar, aquí tenemos que aclarar que las víctimas no pueden participar, solo pueden participar si existe un proceso o investigación abierta dentro de la Corte. La participación de estas ellos pueden participar en 3 etapas, que es en la etapa de investigación, en la etapa de juicio y en la etapa de apelación. ¿Cómo van a participar las víctimas? Bueno, la regla número 89 de las reglas de procedimiento y prueba nos dicen que las víctimas
pueden hacerlo a través de una solicitud escrita. Para esto existe un formato para personas naturales y otro para personas jurídicas. Este escrito o formato va a ir dirigido a la sección de participación y reparación de víctimas, y esto pertenece a la Secretaría General de la Corte. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que existen personas que por limitaciones físicas o por analfabetismo no puedan presentarla por escrito. Podrán estos hacerlo mediante un video o alguna grabación. La solicitud de participación puede ser presentada por las víctimas de forma directa o a través de un representante autorizado. ¿Qué información debe presentar la Corte? ¿Qué información se debe presentar para poder participar? Bueno, la solicitud de participación debe contener la siguiente información, y esta son la identidad y dirección de la víctima, la descripción del daño sufrido, una descripción del incidente. Si es posible, tenemos que poner la identidad de la persona o de las personas que se consideran víctimas y de aquellas que son responsables del daño. La información sobre los intereses personales de la víctima y los nombres, así como los domicilios de sus representantes legales. ¿Cuándo se tiene que presentar esta solicitud de participación? Esta solicitud de participación se tiene que presentar antes de que vaya a iniciar cada etapa, y esto se hace a partir de esto, la Secretaría remite una solicitud a la sala que corresponda. Las salas pueden ser la sala de cuestiones preliminares, la sala de primera instancia y la sala de apelación. Y ya ellos deciden si esta es autorizada o no. Y se tiene que entregar una copia, bueno, se queda una copia ahí, se le envía una al fiscal y obviamente pues otra se queda a la defensa. Para esto se creó todo un sistema de protección a víctimas y a sus testigos. ¿Cómo va a funcionar este sistema? Bueno, este sistema crea medidas de protección para víctimas y testigos, y son uno de los elementos que ofrece la Corte para poder garantizar el acceso a un recurso jurídico y eficaz. Debemos de tener en cuenta que únicamente las salas y los jueces son quienes determinarán qué recursos son efectivos para la protección de víctimas y testigos o aquellas personas que estén en alguna situación de vulnerabilidad. Siguiente, por favor. Bueno, antes de mencionarles los tipos de medidas de protección que existen, les voy a decir lo del sistema de protección a víctimas y testigos. ¿A quién se tiene que acudir? ¿Por qué? Porque como lo mencionó mi compañera, pues mucha gente no cuenta con los recursos, y para eso voy a mencionar lo siguiente. ¿A quién debemos acudir? Bueno, se acude ante la unidad de víctimas y testigos, y ellos son los encargados de gestionar, recomendar y materializar los mecanismos de protección necesarios para poder garantizar su integridad física y emocional de las víctimas, así como de los testigos. En la UVT, ¿qué podemos encontrar ahí? Bueno, ahí vamos a encontrar psicólogos y todo el personal de campo especializado para la atención a niños traumatizados, atención de salud, etcétera, y todo eso con quienes se busca prestar atención afectivo e integral a las víctimas, así como a sus testigos. ¿Quiénes se pueden beneficiar con todo esto? Bueno, todas aquellas personas que sean víctimas y testigos que se encuentren en situación de vulnerabilidad como consecuencia de su testimonio ante la Corte. ¿Quién las va a solicitar? La Fiscalía, la defensa, las víctimas, los representantes o testigos. ¿Y con qué otras medidas cuenta? Bueno, esta cuenta también con prestar asesoría y apoyo para la representación legal cuando las víctimas, como ya se los mencionamos, no cuenten con el recurso. Y aquí en esta lámina mencionamos que las víctimas y testigos pueden acceder a las siguientes medidas de protección, y dentro de ellas se hace un especial énfasis en la protección a mujeres, niños y personas adultos mayores. Estas van a ser a que pueden borrar los nombres de las víctimas, los testigos
o demás personas que estén involucrados del expediente, de los expedientes del proceso, la fiscalía, la defensa y todos los miembros del proceso van a estar obligados a mantener la confidencialidad sobre los nombres de las víctimas y se permite el uso de medios electrónicos y técnicos para alterar la imagen y la voz de los testigos y víctimas. Y bueno, por último, la Corte también permite realizar audiencias a puerta cerrada o con el acompañamiento de un familiar o psicólogo en la presentación del testimonio. Perdón, ¿está bien? Bueno, dentro de las medidas de reparación que dispone la Corte, aquí vamos a encontrar que son 3, que es la restitución, la indemnización o la rehabilitación. Y para que su solicitud sea efectiva, las víctimas o sus representantes deben incluir la siguiente información. Son como los requisitos que debe contener, que es la identidad y dirección del solicitante, la descripción, es como lo que ya había mencionado, solo que estos puntos son como los que no deben de hacer falta para que esta sí pueda ser aceptada. Si es posible el lugar de la persona o personas responsables y señalar el tipo de reparación que ésta quiere. Es muy, muy indispensable que se mencione cuál es, si la restitución, la indemnización o la rehabilitación. Y es importante recordar que las víctimas, que por víctima, perdón, se entiende a aquellas personas que hayan sufrido un daño directo como consecuencia de alguno de los crímenes de la competencia de la Corte. Y hay que tener en cuenta que solamente esta reparación va a ser individual y las órdenes de reparación solamente van a ser dictadas en contra del condenado. Ahora sí, sigue mi compañero. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenas tardes, los saludo a la distancia. Los saludo cordialmente, profesor. Me toca intervenir en esta oportunidad para hablarles acerca de la manera en que se lleva a cabo el procedimiento ante la Corte Penal Internacional. Para poder abrevar en el desarrollo de este procedimiento, es preciso reafirmar que la Corte Penal Internacional surge con motivo del Estatuto de Roma, adoptado en el año de 1998, concretamente el 17 de julio. Quiere decir que la Corte Penal Internacional no es propiamente un organismo que pertenezca directamente a Naciones Unidas. Por el contrario, es un organismo independiente y autónomo. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente actúa cuando los países que son parte del Estatuto de Roma solicitan expresamente su intervención. Esto quiere decir que funciona a través de un principio de complementariedad. No sustituye para nada a los tribunales de los estados, solamente interviene cuando estos solicitan su auxilio. Es importante advertir que solamente conocerá de aquellos casos en los cuales los crímenes internacionales sean cometidos por personas físicas. Aquellos crímenes que sean cometidos por las personas morales o las personas jurídicas serán investigados por la Corte Internacional de Justicia o por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicho lo cual, podemos preguntarnos ¿cómo es que la Corte puede conocer de un caso? Bueno, pues en primer lugar, cuando en un estado que forme parte del Estatuto de Roma ocurra un caso en donde se haya cometido algún crimen por genocidio, un crimen de lesa humanidad, un crimen de guerra o bien un crimen de agresión, entonces la Corte Penal Internacional puede conocer de este caso. Otra forma para que la Corte pueda traer el asunto es porque el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas así se lo requiere al fiscal de la Corte Penal Internacional. El tercer supuesto es que puede pasar que en un estado que no forme parte del Estatuto de Roma, debido a la gravedad del hecho, pueda solicitarle la intervención a la Corte Penal Internacional, pero siempre y cuando tenga la condicionante de que adoptará a partir de ese momento el Estatuto de Roma para su jurisdicción nacional. Y finalmente, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, de oficio, puede atraer un asunto cuando existan elementos de convicción que permiten asegurar que hay un delito internacional que está afectando la estabilidad institucional de determinada nación. ¿Cómo inicia este procedimiento? Pues la primera fase es la fase inicial. Desde luego, guardando sus debidas proporciones, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional es el equivalente a nuestro Ministerio Público, reitero, guardando sus debidas proporciones,
porque es la fiscalía la que va a recibir la noticia criminis. Entonces, en este momento realiza un trámite que se denomina examen preliminar. Quiere decir que siempre que existan los datos y los elementos de prueba que permitan asegurar que se está cometiendo un delito que afecta la estabilidad de un país, entonces puede realizar ese examen preliminar, y si determina que ha lugar a continuar con la investigación, entonces turna esta petición a la sala de cuestiones preliminares. Esta sala de cuestiones preliminares recibirá el asunto y emitirá una calificación para poder continuar con el asunto. ¿Y cuáles son estos criterios que toma en cuenta esta sala de cuestiones preliminares? Bueno, en primer lugar, que ese asunto no esté siendo sustanciado al mismo tiempo en el Estado parte solicitante, porque de nada serviría entonces que interviniera la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional interviene en aquellos casos de delitos internacionales en los cuales no han sido investigados en determinado país, bien porque no existen las condiciones administrativas, jurídicas o políticas para poder llevar a cabo esta investigación. Otro de los hechos que toma en cuenta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional es tomar en cuenta la gravedad del hecho y que efectivamente se esté poniendo en peligro la estabilidad y la soberanía de un país. Y finalmente, que existan razones fundadas para acreditar que efectivamente este país está imposibilitado para poder llevar a cabo la investigación de un delito internacional. Reitero, estos delitos internacionales son genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y finalmente los crímenes de agresión. Una vez que se determina la procedencia de esta investigación, entonces el fiscal estará autorizado por la sala de cuestiones preliminares para poder continuar con la investigación, y en este momento lleva a cabo el fiscal todos aquellos actos de investigación tendientes a investigar el hecho que está afectando la estabilidad institucional de un Estado parte del Estatuto de Roma. Puede allegarse del material probatorio que requiera, documentos, puede mandar citar testigos, a las víctimas, incluso si así lo considera, puede girar una orden de aprehensión al Estado del cual pertenece la persona que está cometiendo el delito para solicitar su detención, siempre y cuando concurran estas tres hipótesis. La primera, que sea para asegurar que esa persona que fue responsable de cometer el delito efectivamente comparecerá ante la etapa de juicio. Dos, que esta persona que presuntamente es responsable de haber cometido el delito no obstruya ni ponga en peligro la investigación, un caso muy similar al de nuestro procedimiento penal. Y finalmente, puede solicitar la Corte Penal Internacional la orden de detención para evitar que esa persona continúe cometiendo el delito. Una vez que la persona es detenida, debo mencionarles que el Estado parte no puede negarse de ninguna manera a que la persona sea detenida y remitida ante la Corte Penal Internacional, ya que al formar parte del Estatuto de Roma se compromete a llevar a cabo toda la colaboración que sea necesaria. Ya cuando la persona es puesta a disposición de la Corte Penal Internacional, entonces se lleva a cabo una audiencia de confirmación de cargos. En esta audiencia de confirmación de cargos se llevará a cabo ante la sala de cuestiones preliminares, quien le dará la oportunidad de que la persona asistida de su abogado pueda realizar todas las declaraciones tendientes a contravertir la acusación de la cual es objeto. En este sentido, si la sala de cuestiones preliminares considera que ha lugar a pasar a la fase de juicio, pasaríamos a la siguiente etapa, que es la de juicio oral. Si no, entonces la investigación concluye y la persona es puesta en libertad. Una vez que concurren todas las condiciones para asegurar que efectivamente la persona puede ser responsable y que deba continuar el procedimiento, entonces entramos a la etapa de juicio. Aquí, la presidencia de la Corte Penal Internacional se constituye o se erige en una sala de primera instancia. En esta sala de primera instancia se llevará a cabo ese juicio oral, y en este juicio oral será una audiencia pública en donde concurran los testigos, las víctimas, el acusado en compañía de sus abogados y los peritos que vayan a rendir los dictámenes correspondientes. Como en todo procedimiento, se le da la oportunidad a las partes de que rindan sus declaraciones, de que presenten todo el material documental que les permita exponer, relacionándolo con lo que vemos en clase, su teoría del caso, y finalmente los peritos que ofrezcan las partes rendirán su dictamen. Este dictamen podrá ser cuestionado en todo momento,
como por el fiscal y por las partes que están interviniendo en el juicio, las víctimas, etc. Finalmente, en el juicio se iniciará la etapa de cierre de pruebas. Finalmente se abrirá la etapa de alegatos, en donde las partes darán todos sus argumentos conclusivos tendientes a cerrar el juicio. Y acto seguido, esta sala de primera instancia deliberará el fallo de manera secreta, esto es, a puerta cerrada. Una vez que ha emitido su deliberación, procederá en la misma audiencia a dictar su sentencia de manera verbal. ¿Y cuáles son las sanciones que puede imponer la Corte Penal Internacional? Bueno, pues en primer lugar, una reclusión para la persona responsable que no exceda de 30 años de prisión. En la segunda, una reclusión a perpetuidad. Y aquí vale la pena poner énfasis porque solamente podrá aplicarse esta condena de cadena perpetua siempre y cuando la persona que esté siendo responsable en su país de origen sí se tenga permitida la cadena perpetua. Pensando en el caso de un connacional, de un mexicano que vaya a ser juzgado por la Corte Penal Internacional, no podría ser condenado a perpetuidad porque esta pena en nuestro país está terminantemente prohibida. Puede también aplicársele una multa y finalmente, y como ya lo comentaban mis compañeras, tiene que reparar el daño necesariamente a las víctimas a través de las medidas de restitución, indemnización y rehabilitación. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿esta sentencia es recurrible? Claro que es recurrible. Tiene la persona condenada un lapso de 30 días hábiles después de que le ha sido notificada la sentencia para poder presentar el recurso de apelación ante una sala de apelación de la propia Corte Penal Internacional. Esta sala resolverá en un término que no excederá de 2 meses este recurso de apelación y desde luego el fallo que emita puede ser para confirmar la sentencia, para modificarla parcialmente o en su caso para modificarla en su totalidad. El Estatuto de Roma nos menciona también un recurso excepcional denominado recurso de revisión. Este es un medio excepcional porque solamente cuando se acredite que se obtenga nuevo material probatorio a pesar de que ya exista una sentencia firme, no importa cuánto tiempo haya pasado, pueden ser 5 o 10 años, aunque ya exista una sentencia firme. Si la persona que fue condenada encuentra nuevas pruebas que no pudieron ser presentadas en su oportunidad en el momento de la etapa de juicio oral, entonces la Corte Penal Internacional puede valorar que se repita el juicio. Repito, solamente en casos muy excepcionales. Y el segundo supuesto, siempre que se demuestre que uno de los elementos probatorios decisivos y que condenaron a la persona hubiera sido arrancado por violencia, por dolo, hubiera sido alterado o falsificado. Cuando concurra solamente alguna de estas dos hipótesis, repito, a pesar de que ya exista sentencia firme, siempre que existan circunstancias muy bien fundamentadas, podría la Corte valorar que se repita nuevamente el juicio. Hay, a manera de ejemplo, una sentencia que emitió en el 2019 la Corte Penal Internacional y es de carácter histórico porque es la sentencia más severa que ha emitido aquel Tribunal Internacional. Condenó a una persona de nombre Bosco Taganda a 30 años de prisión, y esto porque fue encontrada responsable de haber cometido crímenes de lesa humanidad durante su cargo como comandante de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo. Este es un dato que me gustaría aportar para Breviario Cultural y para reafirmar lo visto en este momento en la exposición. Todo por mi parte, muchas gracias por su atención.